México consigue su novena Copa Oro y se convierte, bueno, lo que ya era el máximo ganador de la competición, pero digamos que se convierte o reafirma su condición de gigante, entrecomilladamente, de la CONCACAF. Y con esto vienen distintas cosas, distintos apelativos, porque mucha gente se cuestiona y con toda razón que pues México enfrentó a no a los mejores rivales de la zona, porque tanto Canadá como Estados Unidos decidieron que sus principales estrellas o su principal cuadro titular no iba a disputar la copa, sino que iban a ir con el alterno, con el cuadro suplente. Y pues México sí iba con la mayoría de titulares, evidentemente había uno que otro como el Tecatito, como el Yuki, que se encontraban lesionados y es por eso que no formaron parte de la convocatoria, pero al final pues fueron la mayoría de los titulares. Y bueno, México le gana a Panamá 1-0, minuto 88, gol de Santi Jiménez. Pero bueno, yo no vengo a hablar tanto de eso porque eso desembocaría en el tema y la incógnita sobre si el Jimmy Lozano debe o no estar. Yo ya lo he dicho, bueno, lo dije en el video que le hice al Jimmy Lozano. Ahí lo menciono, yo digo que me parece que es un buen entrenador, es un entrenador que se adapta mucho a distintos sistemas, a distintas situaciones de partido. Eso en una selección te sirve muchísimo, pero de poco sirve si no tienes los jugadores como para llegar a trascender a cosas importantes. Si las cosas importantes para México son los cuartos de final, pues sí, a lo mejor sí lo puede alcanzar, pero más allá, pues la verdad es que me parece algo que es muy poco y muy pobre para, yo creo que lo que tiene México, que a consideración de que Costa Rica ya logró ese resultado sin la infraestructura, sin el apoyo económico, no solo gubernamental, porque es que casi ni lo necesitan, pero también lo toman, sino que aparte de los patrocinadores, toda la popularidad y la atención que se le da al fútbol en este país, como digo, o sea, tienen todo lo que se necesita contextualmente hablando para llegar a algo más y simplemente se aspira a llegar a cuartos de final. Me parece que aún así es algo muy pobre, pero bueno, yo creo, como digo, esto sería otro tema. Voy a hablar en este video acerca de Martinoli, Luis García, y sobre si estos dos periodistas, Martinoli, periodista como tal de profesión, Luis García es un exfutbolista que funciona más como un analista, sobre si lo que se preguntan muchos que es que critica por criticar. Y es que aquí me quiero sobre todo ir direccionando desde la perspectiva, desde el punto de vista en que Andrés Vaca, el periodista de TUDN, festeja con mucha fusividad el gol de México, incluso llora, sube el TikTok, evidentemente aprovechando este sentimentalismo, ¿no? De que hoy es muy premiado en redes sociales y ya está, o sea, sube esto, muchos hacen la comparación, la comparativa de, no, bueno, es que sí siente los colores nacionales, entonces después viene la crítica hacia ellos porque también algunos entienden o desde su perspectiva lo ven así, que tanto los de TV Azteca como son Martinoli y Luis García, como el dueño que es el Inés Pliego, critican por criticar. Y yo creo que pues es un gran tema para desglosar, podemos aquí irnos de largo y tendido hablando de esto, pero pues habrá que verlo y habrá que desmenuzar. Primero que nada, hablando de Luis García y de Martinoli, pues evidentemente pues ellos son empleados de Salinas Pliego, así que ellos pues también tienen que corresponder a los intereses que si en dado caso les han impuesto, si es que se los imponen, porque yo creo que al final pues poco pueden hacer sabiendo que pues económicamente dependen de lo que haga o lo que les indique pues su patrón. Salinas Pliego evidentemente no es una de las personas más agradables que vayas a conocer, es alguien que por redes sociales se la pasa en una divagación de emociones y de comentarios hacia todo tipo de gente. Al final, personalmente de él no puedo hablar porque no lo conozco, pero por lo que se ve en redes sociales o lo que él expresa en redes sociales, que es de lo que opino, claro que también forma parte de alguien que opina, que da su punto de vista, pero que por ser la persona que es, se le da una validez que yo creo que no debe de tener, porque evidentemente Salinas Pliego, más allá de que tenga un equipo de fútbol, es una persona que siempre se queja del fútbol, es una persona que siempre ha dicho y ha gritado, ha llorado no sé cuántas ocasiones que él nos está haciendo un favor. Bueno, evidentemente no ha dicho algo así, pero
da a entender que nos está haciendo un favor teniendo un equipo de fútbol, porque con el fútbol pierdes más dinero de lo que ganas y no sé qué tanto, bueno, lo de siempre, ¿no? Entonces, pues al final, como muchos periodistas que se llaman a sí mismos periodistas, que se posicionan firmemente como periodistas, pues toman la decisión de decir: yo no soy analista de fútbol, pero soy periodista. En cambio, opinan acerca de fútbol. Y yo aquí lo que pienso es que si tú no eres analista de fútbol, o si no te consideras como para llamarte a alguien como tal, lo tuyo se limita únicamente a una opinión, porque no te consideras con las capacidades como para que se te denomine analista de fútbol. Por lo tanto, como digo, bueno, ya cada quien le dará la validez que quiera a la opinión de un periodista o a la opinión de un analista, de alguien que sí se considera o que no se considera con las capacidades. Otra cosa, también es importante mencionarlo, yo creo que Luis García es posiblemente de los que más profundicen en su análisis táctico, porque en muchas otras televisoras, en muchas otras cadenas, medios, generalmente hacen análisis de lo que sucede en el partido, pero son muy superficiales, o sea, son cosas que pues cualquiera que lleve viendo 2 semanas fútbol va a entender, que es que este equipo está presionando muy alto, está atacando muy bien, y el otro equipo está siendo mucho más retraído, está buscando más el contragolpe. Como cualquier persona yo creo que pudiera entender este tipo de situaciones, pero yo creo que Luis García, como pocos, aporta un extra de ese conocimiento que él tiene acerca del deporte, y pues evidentemente te menciona los puntos débiles, los puntos fuertes, qué central, si es que hay una dupla de centrales, cuál es en el que se confía para sacar la pelota jugada y en cuál es el que se busca dirigir más la presión, liberando al otro, entendiendo que el equipo busca tener la posición de la pelota a toda costa, o en qué jugador se basan para llegar al juego directo, quién es el que les va a estar ganando los rebotes para al final de cuentas prolongar a los extremos. En este tipo de cosas, detallitos un poco más específicos sobre cómo se mueven las líneas, cómo se marca, sin zona, mixta o individual. Al final, todo este tipo de cosas, yo creo que Luis García hace un trabajo extra, trata de profundizar un poco más en su análisis, cosa que sí me molesta mucho de los otros medios, de los otros analistas, porque yo no creo que no tengan la capacidad de hacerlo, sino que simplemente parece ser que es una exigencia de la producción de esos programas que no se profundice tanto, que no se hable tan técnico, que no, al final no se haga complejo el escuchar el análisis de un partido de fútbol, sino que siempre se mantenga lo más simple posible, lo que yo entiendo que es como una falta de respeto hacia el público, porque los estás tratando de tontos, o que no entienden, o que no pueden entender, porque yo creo sinceramente que, pues sí, evidentemente el primer día, el segundo día que les esté explicando esto, pues va a parecer algo como que, oye, pues de qué me estás hablando, pero a poco que ellos vayan siguiendo esa línea, que ellos vayan familiarizándose con el lenguaje, que ellos vayan viendo los ejemplos y las descripciones de lo mismo, pues también van a ir tomando o van a ir agarrándole la onda, ¿no? O sea, ya van a saber pues qué rollo con lo que están hablando y ya que se refieren cuando utilizan X o Y tecnicismo. Yo creo que Luis García hace ese trabajo, y hay muchos que no lo hacen por mantener simplificada la conversación acerca del fútbol y acerca del análisis de un partido de fútbol. Y cosa que también me parece que es una tremenda, pero horrible, el desaprovechar las imágenes que sí tienen a disposición muchos medios televisivos, que por ejemplo youtubers o gente que publique sus análisis en otros lados, pues les es más complicado porque no tienen los derechos para replicar esas imágenes, mientras que los medios sí lo tienen y lo utilizan nada más para pasar el resumen del partido, no para darte herramientas sino un análisis táctico del mismo. Yo creo que eso es uno de los graves o grandes errores en desaprovechar esa ventaja que ellos tienen, y sobre todo con analistas que muchos de ellos ya han pisado una cancha de fútbol y que no solamente te pueden decir en lo teórico lo que se puede observar en el campo, sino que también te pueden dar ejemplos prácticos, ¿no?, acerca de lo mismo. Yo creo que ya he hablado de las habilidades de estos personajes, pero sobre todo esta comparación, por ejemplo, que hacen entre Andrés Vaca y los de TV Azteca, pues en algún momento evidentemente yo considero lo mismo. O sea, así mismo como yo acabo de decir lo que digo de Luis García y de Martinoli, pues también para Televisa sucede igual, y también para los ESPN sucede igual, y para los de Fox sucede igual, y para los de TVC sucede igual, y los de Easy, y los de que tú me digas, para todos sucede igual.
son empleados, evidentemente tienen una capacidad, hablando de ese deporte, ya sea de entretener, de entender el juego, de lo que sea, pero estas personas pues al final de cuentas tienen un sueldo y este sueldo es pagado por los dueños, los productores, lo que sea de su empresa. Entonces pues tampoco es tan fácil que ellos se atrevan o les incentive mucho el decir comentarios tan a la ligera como si lo pudiera hacer alguien que es independiente. Entonces yo creo que esto de que sus comentarios estén acotados o que estén tendenciados en favorecer X o Y interés, me parece que ya viene implícito o que ya es algo normal, entendible y esperable de cualquier persona que trabaje para X o Y empresa y que emita su comunicación, porque pues siempre hay un interés detrás, sobre todo si eres alguien que opina estando a sueldo por alguno de estos dueños. No es alguien independiente, sino que tienen un sueldo y dan su opinión, pero evidentemente tampoco vas a manchar los intereses de aquel que te está pagando ese sueldo. Ahora, yo no creo que tampoco sea criticar por criticar, porque para mí también es una crítica que yo entiendo que es válida. Yo creo que mucha gente menciona esto de que, bueno, si ganan, porque ganan, y si no ganan, porque pues es un ridículo. Eso es cierto, eso es cierto. Yo creo que al final de cuentas la Copa de Oro para México es más grande lo que puedes perder de lo que puedes ganar. Pero me parece que eso es normal por la zona en la que compite México. Entonces también el verse afectado por esa situación, como digo, yo creo que no. Yo creo que para nada. Como ha dicho el ejemplo de Costa Rica, al final sí, tú tienes la presión de ganar estas elecciones, porque estas elecciones son consideradas de menor nivel o lo que sea, y tú no te quieres ver con esa presión y tal, pero pues al final tú tienes una mejor infraestructura que ellos, tienes más jugadores posicionados en Europa que ellos, tienes un apoyo económico mucho mayor de lo que tienen ellos. En teoría tienes todo el contexto como para vencerlos cada vez que te enfrentes a ellos, aunque por probabilidad alguna vez te ganen, pero tiene que ser lo más mínimo posible. Y sí, o sea, yo igualmente aplaudo a la Copa de Oro que hizo en México, me parece que estuvo bien, o sea, algo correcto, algo decente para lo que se espera. También creo que hubo, pues sí, cierta excesividad en cuanto a los festejos. Creo que también es cierto que el ganar una Copa de Oro no es algo muy presumible, porque entendiendo el nivel de los equipos y también entendiendo que las principales selecciones ni siquiera pusieron a sus jugadores estelares, pues pierde mucha credibilidad, pierde mucha gloria, ¿no?, competitiva el que se gane este torneo. Entonces creo que yo entiendo su crítica más a la excesividad de los festejos, a la efusividad que para mí va desproporcionada, entendiendo el logro que estás consiguiendo, más allá de los futbolistas, porque al final los futbolistas pues vienen con toda esta adrenalina, son los que participan en el campo, entonces pues es difícil, es complicado que ellos puedan controlar su festejo, pero gente de afuera, gente que lo ve con más calma, con más serenidad, pues sí es cierto que puede parecer que se hayan excedido un poco en cuanto a los festejos. Entonces yo creo que dándole una conclusión general es algo tan simple como que para mí es entendible que pueda existir un cierto resentimiento hacia la selección por los fracasos tan recientes que se han sufrido. De igual forma yo creo que pues también parece ser un poco del cansancio, ¿no?, de que el ganar la Copa de Oro pues es la victoria de siempre, es ganar lo que siempre se ha ganado. La verdad es que no es nada nuevo. Si tienes 9 títulos de una competición que es relativamente nueva, pues también es cierto que muy poco habla de tus competidores, habla de que tienen muy poco nivel o muy pobre capacidad como para competirte. Y sobre todo si tus máximos competidores o los que sí te la pueden quitar no fueron con su selección estelar, pues como digo, me parece que pues sí, la Copa de Oro no es suficiente como para saldar la deuda con la afición mexicana. Y pues al final también hay que entenderlo que desde el punto de vista del marketing, a la selección mexicana siempre le va a convenir que la gente tenga la ilusión, que la gente apoye, que la gente esté pendiente, que la gente consuma el producto de la selección nacional, que se olvide lo antes posible de los fracasos o de las derrotas que habitualmente también tienen, y que pues muchos de los éxitos que pueda tener México se limitan a esto, a puras Copas Oro. La verdad es que hasta no ver, no creer con la selección, porque no han dado ningún indicio de que esto pudiera mejor o que por fin se pueda repuntar a ser una selección de más alto nivel como ya lo merece y desde hace mucho la afición. Bueno, pues ya esta ha sido mi opinión, espero que ustedes me dejen la suya en los comentarios. Muchas gracias por los likes, los comentarios, con que vean el video ya me ayudan muchísimo. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Adiós.